Bueno, en principio yo diría que existe un imaginario social donde la visión que se tiene sobre prostitución es única. En cambio, cuando estamos en contacto con esa realidad, nos damos cuenta que es una situación muy compleja y además muy cambiante. Algo que marca, es verdad, la prostitución es el tema del estigma, ¿no? Pues porque es verdad que es una realidad que es invisible para la sociedad, porque no la vemos y cada vez menos, pero del que todo el mundo hablamos, ¿no? O tenemos una opinión. Sin embargo, pues eso, el estigma, el rechazo, ¿no?, de una actividad que socialmente no está bien vista, lo que hace es que invalida normalmente el testimonio o la voz de las personas que ejercen la prostitución. A ver, me parece que es fundamental preguntarles a las mujeres cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, cuáles son sus expectativas. Tem que ter muito tato para llegar nelas. Tem que ter, para que te habla contigo, tú tienes que tener mucho tato. Tienes que ir bien suave, porque senão não. Eu soy extranjera, entonces tiene más confianza conmigo. Actualmente el ejercicio de la prostitución lo hacen normalmente personas que son extranjeras, tiene cara de mujer, el 99% estamos hablando de mujeres, mayoritariamente en situación de irregularidad administrativa, y aquí en Euskadi tenemos una población sobre todo que procede de países de América Latina. Si algo podría decir del motivo inicial que lleva a las personas a plantearse ejercer la prostitución, tiene que ver con necesidad económica. Y a eso se une también una escasez de alternativas o de oportunidades, ¿no? Las mujeres habitualmente ejercen la prostitución en un local, pero con cierta frecuencia se mueven de unos locales a otros, de una ciudad a otra, incluso de un país a otro. Dificultad que supone para ellas y para las entidades que intentamos un poco mejorar sus condiciones es que, pues eso, que no acaban de arraigar en ningún sitio. Y la mayoría trabaja ahí y no sale. Como llega una aquí en Bilbao, no sabe la dirección solamente para con quien habla, para que venga. Y no sabe. Y hay gente que conocemos que no conoce, está 3 años y no conoce Bilbao. Desconocen los recursos, la desinformación que tienen, ¿no?, de qué herramientas o qué medios pueden tener para solucionar determinados problemas. Si estoy informada sobre los derechos suyos, pues no, a mayoría no. Es eso que intentamos hacer, informar el derecho que ellas tienen. El derecho de la tarjeta sanitaria, ¿no?, para ayudarnos a la documentación y todo, el derecho, que son personas, ¿sabes? Aquí no sobra nadie. Creo que es necesariamente una labor de conjunto en el que las personas y las organizaciones que estamos trabajando directamente tenemos una función, que es el acompañamiento, ese trabajo de empoderamiento de las mujeres, y después, indudablemente, la administración pública tiene unas funciones muy concretas y cómo es necesario hacer toda una labor de conjunto.